bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Aprende a ser feliz. El día de hoy vamos a trabajar y hablar de un tema súper importante y muy interesante, que es el ego y sus máscaras. Y bueno, te has preguntado qué es el ego, y es un tema un tanto complejo, sí, pero el día de hoy vamos a verlo de una manera más sencilla para que puedas identificarlo, para que puedas empezar a trabajarlo, y te voy a brindar herramientas para que empieces a descubrir qué es esto del ego y su función en nuestra experiencia terrena, porque todos los seres humanos venimos a trabajar en esta parte. Y si estás en este proceso de desarrollo personal, de desarrollar tu inteligencia espiritual, de conectarte con tu ser, pues necesitamos desmontar todo esto que es el ego. Entonces vamos a ver qué es el ego. El ego es una versión distorsionada de ti que reside en tu mente, en tu robot, en tu computadora. Porque ya vimos en esta clase, hicimos una clase de quién soy, que se la recomiendo, que está en el canal de YouTube de Aprende a ser feliz by Jimena Perdomo. Vayan al canal y pueden ver esta charla de quién soy, porque es un tema muy amplio. Pero en esta charla vimos que no somos nuestra mente, que nuestra mente es un instrumento, como cuando venimos a la Tierra, que nos dan un robot para podernos dirigirnos a través de esta experiencia terrena, y nos dan un traje que es nuestro cuerpo, pero nuestro ser, lo que realmente somos, que es este campo de energía, frecuencia, vibración e información, que los científicos llaman campo de Higgs, que es lo que realmente va a trascender. Entonces, esto no es nuestro ego, pero nosotros nos sobreidentificamos con ciertas cosas que conforman mi ego, con esta versión distorsionada de mí que reside en mi mente, que tiene que ver con estas creencias que he generado, estos archivos en mi mente a través de las experiencias, y que es información que reside en mi mente, que crea una versión distorsionada de mí y que crea una armadura. Les recomiendo mucho un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, porque tiene un excelente guión sobre qué es el ego. Se los recomiendo mucho. Y bueno, entonces creamos esta armadura que nos separa de los demás y nos separa de nosotros mismos, de las verdaderas necesidades evolutivas de mi ser, de quién soy realmente, y hace crear algunas conductas defensivas. Entonces esta armadura también se conforma de una serie de máscaras que me he puesto para cumplirles las expectativas de los demás, y que a veces distan mucho de mi propio ser o de sus necesidades evolutivas. Entonces este traje, esta armadura me desconecta de otros, me desconecta de mí. Entonces es algo que necesitamos desmontar, es algo que necesitamos trabajar. Entonces mi ser, tenemos 3 capitas que me desconectan con mi ser. Primero son las heridas emocionales, que ya hemos hablado bastante de esto, y si no, véanlo también en el canal de YouTube, que son las heridas emocionales de Aprende a ser feliz by Jimena Perdomo, y cómo sanarlas. Estas heridas emocionales generadas por eventos que he tenido, que me han dolido, me han generado ciertas creencias también. Entonces estas creencias que limitan mi ser, a lo cual los toltecas llamaban el parásito de la mente, este conjunto de creencias que me hacen generar pensamientos y conductas que no deseo, porque estamos heridos. Entonces me creo esta armadura para defenderme de los demás, a lo cual estas heridas emocionales generan algo que se llama sombra, que también es otro tema muy interesante, que también ya está en el canal de YouTube, que ya vimos en un live, que es la sombra. Entonces todo esto, las creencias, las heridas emocionales que llevo cargando, y conforman el ego. Entonces el ego
te desconecta de los demás y piensa que el mundo gira alrededor de mí, que el universo gira alrededor de mí y me siento separado de otros. Entonces, vamos a dar un ejemplo muy sencillo de cómo funciona el ego. No sé si has tenido la oportunidad de snorkelear o bucear y ver un coral abajo del agua. Un coral es un ser vivo que se mueve así, y muy importante para el ecosistema, que se mueve así conforme a la corriente del mar. Entonces, imagínate que esa corriente del mar, conforme se mueve el coral, depende. ¿De qué depende la corriente del mar? Bueno, pues del movimiento de la luna sobre la tierra, y el movimiento de la luna depende del movimiento de la tierra sobre el sol, y así sucesivamente. Pero imagínate que el coral, cuando se está viendo este movimiento, esta fluidez, este ritmo que nos rige a todos, diga, no quiero irme de ese lado, me quiero ir del otro. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa si el coral se resiste y se va hacia el otro lado? Se quiebra porque es muy frágil. Y entonces eso es lo que pasaría. Y eso es lo que pasa con los seres humanos. Nos quebramos porque no fluimos ante este orden, ante esta inteligencia más grande que nosotros, porque el universo no gira alrededor de mí, el universo gira alrededor de todos, y es como si yo dijera, no, yo voy a cambiar el movimiento de la luna, y voy a cambiar el movimiento de la tierra sobre el sol, y voy a cambiar el movimiento del sol que depende del universo en sí. Imagínense lo ilógico que es eso, que el coral quiera cambiar la corriente del mar. Y si nosotros nos resistimos a ese orden más grande que nosotros, entonces sufrimos. Y el ego cree que es el director de la orquesta, que yo puedo cambiar el movimiento de todos estos astros, que todo gira alrededor de mí, y que yo puedo controlar todo esto, la luna, el sol, el universo entero. Y entonces esto es muy estresante y me genera mucho sufrimiento, me genera dolor por la resistencia y estrés por la necesidad de controlar esto, y mucha frustración porque no voy a poder controlar todo esto. Entonces el ego es como este coral que piensa que el universo gira alrededor de todos, digo de mí y no de todos. Entonces, el ego realmente es una de las causas del sufrimiento, y esto lo decía Buda, que es la ignorancia, ¿no? El ego tiene 3 actividades. Se defiende porque tengo programas que simplemente son archivos en mi mente, en donde pienso que las cosas me van a lastimar, que son peligrosas, como por ejemplo el que me abandonen, el que me rechacen, el que me humillen, porque ha sido peligroso antes, y el ego se generó para poderme defender, y el ego realmente son creencias de mi mente. Le llamamos ego a este robot, a esta mente que a veces se descontrola en base a programas o archivos que no me funcionan. Por ejemplo, a lo mejor de niño sí fue peligroso que yo estuviera solo, que me sintiera abandonado porque necesitaba a mis padres, pero en un futuro, si mi pareja se va de viaje y yo siento abandono, entonces el ego dice, no te vayas, tienes que quedarte conmigo, y entonces genera apego y codependencia, porque tiene este programa de que el abandono es muy peligroso. Como un ejemplo, ¿no? O si te humillaron y realmente fue algo muy fuerte para ti, o corrías peligro por esto, entonces el ego genera una creencia que dice la humillación es peligrosa, entonces no puedes hablar en público, te limita, o te comportas de manera defensiva ante cualquier cosa que ves como un rechazo o como un abandono. Entonces el ego se defiende porque es esta armadura que hace que nos defendamos de los demás cuando a lo mejor no hay necesidad de defenderse. Entonces esta conducta defensiva se vuelve exagerada. También el ego trata de cumplir expectativas, porque el ego se crea bajo una premisa, una creencia principal, que es no soy suficiente. Si tú crees que no eres suficiente, que es algo muy común que creemos casi
muchos seres humanos porque nos hacen tratar de ser igual que otros seres humanos o de encajar en ciertas creencias, ciertos sistemas que a veces no encajamos. Entonces tratamos de ser suficientes para los demás, para nuestros padres, para nuestros jefes, para el mundo entero. Entonces nos ponemos estas máscaras para podernos o defender o ser suficientes ante las otras personas para cumplir las expectativas, que es otra de las actividades del ego. Y la tercera actividad del ego es que sobreidentificarse. Se sobreidentifica con roles efímeros, porque estamos como en una obra de teatro. La vida es como una obra de teatro y es efímera. No es transitoria, porque nada es para siempre, todo cambia, nada me pertenece, todo pasa. Entonces mi ser que trasciende, cuando está en esta experiencia terrena, viene a cumplir ciertos roles, pero yo me sobreidentifico con ellos, y cuando cambian estos roles me desestructuro y sufro. Por ejemplo, yo soy el director de tal, o yo soy mi profesión, ¿no? A veces nos identificamos mucho con la profesión. Yo soy la psicóloga tal o el médico tal. Entonces realmente estoy totalmente sobreidentificada con este rol, y cuando no soy eso, me desempodero, me desestructuro porque me sobreidentifico. Inclusive el sexo es efímero. Ser mujer o ser hombre es algo material y es efímero, y entonces nos vemos diferentes hombres y mujeres, y esto en el fondo somos este ser que trasciende. Y por eso también les recomiendo mucho una película de Disney Pixar que se llama Soul, que habla sobre lo que realmente somos en el fondo, y ahí habla como en esta experiencia, cuando trascendemos y nos conectamos con con el todo que somos, entonces sabemos que todos, ahí dicen que todos somos yo, o sea, no tiene sexo, esta energía en la cual nos convertimos. Entonces nos sobreidentificamos, yo soy hombre, yo soy mujer, y esto genera muchos problemas. Por ejemplo, en mi país, ahorita en México, que bueno, no es mi país, es el lugar donde resido actualmente, porque también es efímero, y en eso nos sobreidentificamos también. Yo soy mexicana, yo soy argentino, y entonces nos peleamos y generamos guerras con las personas que son diferentes a nosotros, porque el ego piensa que somos diferentes, cuando en el fondo somos esta misma energía. Entonces nos sobreidentificamos con estos roles, y cuando los pierdo sufro. Por ejemplo, yo soy mamá, y a lo mejor eres mamá de tus hijos, pero en el momento en que no lo eres o se van de la casa, entonces genera una depresión terrible el decir, bueno, si no soy mamá, ¿ahora qué soy? ¿no? Entonces se sobreidentifica con estos roles que van cambiando y que son efímeros, y digo, yo soy esto, el director de tal, o mi profesión, o hombre, mujer, o todos estos roles que son efímeros. Entonces el ego se sobreidentifica con esos roles, y tiene tres ilusiones. Una, de que estoy separado de los demás, cuando todos estamos conectados vibracionalmente y por ley de causa y efecto. Si yo bajo mi energía, le bajo la energía a los demás, porque estamos conectados como un sistema de focos. Cuando alguien baja su vibración energética, los demás que estamos conectados le tiene que dar de esta vibración energética. Estamos conectados como un vaso con mucha agua y otro con poquita agua, conectados por un popote. Nos nivelamos. Entonces todos estamos conectados por esto, y también cada vez que yo hago algo o lastimo a alguien, por ley de causa y efecto se regresa a mayor proporción. Entonces estamos conectados todos, y todo lo que hago impacta a todo esto en lo que estoy conectado. Entonces realmente es una ilusión, porque no estoy separado del otro. También el ego tiene la ilusión de que soy diferente a otros, y que ya vimos que todos en el fondo somos todos este campo de energía, frecuencia, vibración, información, que sí estamos en diferente frecuencia, sí tenemos diferente vibración, y sí tenemos diferentes misiones en esta experiencia, que es lo que conforma mi ser, lo que me hace lo que me hace diferente a otros. Es mi frecuencia, mi vibración, mi información y mis talentos, ¿no? A lo que vine a servir a los demás. Pero en el fondo somos
nos conformamos de lo mismo, aunque esta singularidad de mi ser se conforma por esta información que es diferente a los demás, esta energía, esta frecuencia vibratoria en la que estoy. Sin embargo, cuando trascendemos, todos somos esa misma energía. Entonces, esta ilusión de que estoy separado del otro, que soy diferente al otro y de que la manera en que veo el mundo es la correcta. Esta es otra ilusión. Y estas tres cosas son muy interesantes porque Buda les llamaba ignorancia y decían que era un veneno mental, una de las causas por las cuales hay trastornos mentales, por esta ignorancia. Por ejemplo, si yo pienso que mis archivos, que son muy limitados, que residen en mi mente, es la verdad absoluta, entonces me voy a pelear con otros para defender esa verdad. Y esto se llama intolerancia, que es todos mis archivos es la verdad absoluta y lo que crees tú no es verdad. Entonces eso genera muchos conflictos con los otros, pero también conmigo mismo, porque trato de encajar en esta verdad que yo pienso que es y como deben de ser las cosas, y a veces limito a mi ser, limito a su evolución, limito el escuchar sus verdaderas necesidades. Entonces, cuando yo veo las cosas en sí existen en dependencia de quien lo observa. Es decir, no es que no existan, sino que cada persona o cada ser que lo observa pasa como por 10 filtros de Instagram, dependiendo la información que yo tenga en mi mente, dependiendo lo que he vivido, dependiendo el hemisferio cerebral por el cual lo observe y que tenga más estimulado. Entonces, como yo estoy viendo las cosas, es muy diferente a como lo está viendo alguien más, pero el ego piensa, no, lo que yo veo es verdad. ¿Y cuántas peleas no te ha generado esto? Discusiones, y luego cuántas veces a lo mejor no te has resistido a cambiar esos sistemas o esos archivos y poderlos reprogramar cuando realmente no te funcionan en base a lo que estás viviendo en el presente. Y bueno, un archivo puede matar a millones de personas y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial o en todas las guerras en las que se ha visto inmerso la sociedad para defender su verdad, que pues son basadas en el ego. Pero las guerras externas son realmente un reflejo de una guerra interior entre mis archivos y mi ser. Entonces esto el budismo le llamaba ignorancia y es un veneno mental. Entonces estos archivos, estas creencias te ponen en dos posturas. El ego se pone en dos posturas. Soy el juez y juzgo duramente a los otros sobre qué es verdad y qué no es verdad, o qué es bueno y qué es malo, o me juzgo a mí mismo, o la víctima. Todos me lastiman, todos me quieren hacer daño. Entonces, estas dos posturas, que la filosofía tolteca, como les decía, le llamaba el parásito de la mente, y las dos posturas en las que se pone este parásito de la mente, estas dos posturas generan que te autodestruyas o que destruyas a los otros. Si yo tengo creencias muy negativas sobre mí mismo, me voy a autodestruir. No soy suficiente, no valgo, soy una terrible persona por lo que he hecho, no merezco esto. Entonces, eso hace que genere conductas autodestructivas. Y si tengo creencias muy negativas sobre los demás, la gente te traiciona, la gente te abandona, la gente es terrible, la gente son ignorantes, todos los demás son unos tontos. Entonces, eso hace que destruyas a los demás. Entonces, estas conductas autodestructivas y destructivas es lo que genera tantos conflictos interiores y exteriores en este planeta. Por eso necesitamos someternos a este proceso de identificar cuáles son esas creencias que realmente me generan conductas autodestructivas o que hacen que destruya a los demás, en trabajar esa sombra o esa energía de baja frecuencia vibratoria que llevo cargando, liberarla, perdonar y desmontar este ego, que la energía del ego es el miedo a fallar, el miedo a que me abandonen, el miedo a que me rechacen. Entonces me defiendo. Por lo contrario de la autoestima, que a veces tendemos mucho a no hacer esta diferencia entre autoestima, amor propio, y ego. La diferencia es que la autoestima, la energía de la autoestima es el amor que es la evolución.
la misma energía que utiliza el universo para evolucionar, es la misma energía que sentimos nosotros cuando hacemos algo por nuestra propia evolución, que es nuestra mayor responsabilidad. He ahí la importancia del amor propio, y por la evolución de otros. Eso es amor. Y la energía de la autoestima es el amor. La del ego es el miedo, basado en todos estos sistemas de creencias que generan esa emoción de miedo y esas conductas defensivas. Y el ego se alimenta, su alimento es la atención de otros. Busca todo el tiempo la atención de otros, cuando realmente es algo que no puedes controlar. No puedes controlar la atención de otros, solamente cómo dirigir tu propia atención, este valiosísimo recurso que hace que las cosas se materialicen, crezcan y las atrae. Entonces solamente puedes dirigir tu atención, y la autoestima se alimenta a diferencia del ego, se alimenta de la atención propia, de la atención que me doy a mí mismo, del autocuidado, del autorreconocimiento, de la autoobservación. Entonces, la atención propia es la energía, el alimento de la autoestima. Y entonces, si yo me baso en la atención de otros, lo que hace el ego es empoderar a otros. Entonces doy poder a los demás sobre mi vida, sobre mi bienestar, sobre mis emociones, sobre mis decisiones. Entonces me resta poder, el ego me resta poder, porque todo mi poder lo tiene en lo que diga, habla o juzgue el otro, o cumplir las expectativas del otro. Entonces, si mi poder personal reside en otro, entonces me desboco, porque ya no tengo esta energía y esta capacidad de la autoestima, que es la responsabilidad personal. Responsabilizarme sobre mis propias acciones, sobre sembrar lo que quiero cosechar, y sobre mi propio bienestar, sobre mi propio proceso en esta experiencia terrena de ubicar esas creencias, reprogramarlas, sanar, desbloquear emociones, sanar el pasado y empezar a tomar las riendas de mi vida, que eso hace la autoestima. Pero el ego no, las riendas de tu vida la tiene alguien más o muchas personas. Entonces, yo estoy así, yo soy infeliz porque el otro, esa es la postura de víctima, ¿no? O mi vida la baso en lo que juzgue el otro, y esto me desempodera totalmente. Entonces, ¿qué es lo que me hace poner esas máscaras? Ya vimos que es la creencia de no soy suficiente, y me pongo estas máscaras para poder sobrevivir en algún momento doloroso y cumplir las expectativas de los demás. Entonces, ¿cuáles son estas máscaras? Que también se llaman subpersonalidades, como las diferentes personitas que soy en diferentes ámbitos y que no puedo ser yo realmente. Entonces, estas subpersonalidades o máscaras son diferentes personajes que yo juego y que a veces son muy pesados, pero no los veo como personajes, los veo como lo que yo soy, ¿no? Yo soy duro, yo soy de carácter fuerte, o yo soy el perfeccionista, ¿no? Y algunas máscaras no es que sean negativas, algunas me generan cosas positivas, pero para servir y a voluntad, necesito ponérmelas a voluntad. Por ejemplo, vienen de estas heridas emocionales que les digo, y tienen mucho que ver con mi misión en esta vida. Por ejemplo, un médico, por lo general he tenido muchos alumnos médicos, pacientes médicos, y su máscara por lo general es el perfeccionista, generada por una herida emocional de injusticia. Entonces, esta máscara del perfeccionista sirve cuando va a entrar a cirugía, de verdad sirve, porque si no es perfeccionista, entonces se le muere un paciente si está operando, si necesita ponerse la máscara del perfeccionista. Pero cuando sale de ahí, necesita quitársela, porque no puede ser perfecto todo el tiempo, si no se va a tratar de manera muy dura cada vez que comete un error, porque la vida es ensayo y error, y entonces exige a los demás ser perfectos, a su familia, a sus amigos, y generas un caos por
de sobreexigencia absoluta, ¿no? Entonces esta máscara pesa hacer el perfecto fuera de ese quirófano, pero bien te puedes a voluntad, cuando observas esas máscaras y esas subpersonalidades que tienes, las puedes elegir a conciencia y para tu propia evolución y para la de otros, no para destruir o autodestruirte, porque si no las observas es lo que van a empezar a hacer, autodestruirte o destruir a los demás. Entonces puedes observar, o por ejemplo el responsable, yo soy el responsable, y entonces si es algo positivo, que te haga responsable de ti mismo y de lo que tú puedas controlar, que es a ti mismo, y el que sembrar en tu vida para cosecharlo. Pero si eres el responsable de todo, por ejemplo, el responsable de lo que le pase a tus padres, el responsable de lo que de todo, si me siento responsable de todo, entonces esa va a ser una carga pesadísima. Y esos son ejemplos en los cuales las máscaras que me pongo, o estas subpersonalidades o roles que me sobreidentifico, se vuelven algo pesadísimo. Y pues cuando pueda ser responsable, y es mi función ser el responsable de esto, porque sí es mi responsabilidad, como cambiar mis creencias o reprogramarlas, o sanar esas heridas emocionales para no actuar a la defensiva y conectarme con mi ser, con mi conciencia para poder sembrar lo que quiero cosechar. Todo eso sí es mi responsabilidad. Pero no es mi responsabilidad, por ejemplo, que tiemble o que haya una pandemia o lo que hable o diga o haga otra persona. Entonces ahí es cuando yo tengo que hacerlo en conciencia y cuando tengo que observar esas subpersonalidades. Pregúntate, ¿cuáles máscaras te has puesto? El víctima, el perfeccionista, el fuerte. Yo soy el fuerte, entonces no tengo miedo, no tengo tristeza, no me enojo. Y entonces si eres el fuerte, vas a negar, bloquear todas tus emociones negativas y vas a explotar por dentro, porque esta energía la reprimes y te enfermas, te intoxica, o de repente explotas. O el indeciso, o el desconfiado, todos son máscaras. El bueno, esa máscara es pesadísima, porque entonces si eres el bueno todo el tiempo, a veces dejas de poner límites y rebasan mucho tu autoestima. Y es maravilloso ser noble, y la nobleza de tu alma y conectarte con eso es algo increíble, pero para eso también necesito mi autoestima para poner límites. Cuando alguien ya está rebasando mi autoestima o me está dañando, o el malo, realmente el malo genera muchas consecuencias negativas porque empiezas a sembrar lo que no quieres cosechar y cosechar cosas terribles. Entonces hay que observar esas máscaras. O el trabajador, entonces no me doy un minuto, soy el trabajador y entonces no me doy un minuto para descansar, para mi energía yin, para pues detenerme un poco, dormir, porque soy el trabajador, entonces tengo que dormir 4 horas y entonces ya estoy pensando en mi trabajo cuando estoy durmiendo. ¿Sí me explico? Estas máscaras, cómo te pueden llegar a pesar. Entonces hay que observarlas, estas máscaras. ¿Pero qué crees? No pasa nada, porque eso no eres tú. Son roles efímeros que tú puedes elegir tener o no a voluntad. Inclusive hay un trastorno que se llama disociativo de la personalidad, o antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, que lo podían ver en muchas películas, en donde una persona actuaba muchos roles al mismo tiempo, piensa que todas estas subpersonalidades son diferentes personas. Pero no distamos mucho de esto, porque realmente creemos que somos esas máscaras. Y nos portamos de manera diferente en la casa, en el trabajo, con nuestros amigos, y nos ponemos diferentes máscaras cada vez, y a veces se vuelve muy complejo ser uno mismo y que te amen tal y como eres, porque si te exiges tener esas máscaras, entonces no te vas a amar tal y como eres cuando no las tengas o cuando te las quieras quitar. Y sé que a lo mejor esas máscaras te han defendido en algún momento. Sí, hay que agradecerles, hay que agradecerles mucho, hay que perdonarlas por todas esas cargas pesadas o cosas que nos generaron, con mucho amor, con mucha compasión. Y decirles que de ahora en adelante tú las vas a utilizar a voluntad y no te van a dominar a ti. Entonces, ¿cuáles son esos diálogos del ego?
¿cómo habla mi ego? Y ahí voy a identificar muchas cosas. El ego dice, esto es mío, cuando nada me pertenece, nada, todo es efímero. Entonces me apego a las cosas porque son mías. Y realmente una ley universal es que nada nos pertenece. O yo soy tal, yo soy el director, el médico, el gerente, la mamá, el papá, el hijo. Entonces, realmente ya vimos que son roles. O yo controlo todo. Y entonces me da un trastorno de ansiedad por querer controlar todo y cuando no me corresponde. O yo mando cuando todos tenemos voluntad y la voluntad es sagrada, ni el universo puede en contra de eso. No quiero que esto cambie, quiero que se quede así, me resisto al cambio y dejo de fluir y como el coral me quiebro. O no quiero que se vaya, quiero que se quede porque es mío. Cuando no estamos en la misma frecuencia vibratoria, por física nos separamos, pero no es que eso sea una mala persona o la otra persona sea una mala persona, simplemente ya no están vibrando igual. O tengo siempre la razón, poseo la verdad. Ya vimos que esto es ignorancia porque cada quien observa las cosas con 10 filtros de Instagram incluidos. Ganar no importa a costa de quién. Eso es el diálogo del ego. No me importa a costa de quién, con tal de ganar, ¿no? Cuando pues si lastimo a alguien se me va a regresar por ley de causa y efecto. Hago lo que quiera sin consecuencias. Pienso que si no me van a cachar, que si no me van a ver, si no me va a ver la policía, Santa Claus o quien yo piense que me está observando, entonces no me va a pasar nada. Cuando existe esta ley, todo lo que siembro, pensamientos, emociones, toda la energía que emano, regresa a mayor proporción y no te salvas. No en ese momento necesariamente, pero sí en base a ese ritmo del universo que contiene a todos, que hay que respetar, como vimos en el coral. Eso voy a cosechar. Entre más poseo, más valgo. Y el ego piensa que entre más posee, más vale. Entonces, porque es una creencia que nos han inculcado en esta experiencia terrena. Entonces, pienso, no me voy a llevar, no voy a trascender. Cuando me vaya, no me voy a llevar las cosas que poseo, sino lo único que me voy a llevar es mi energía, mi frecuencia vibratoria y mi información. Y ahí sí hay que echarle ganas, porque eso sí va a trascender. Estoy solo es una ilusión del ego, porque estás conectado con toda la naturaleza, no puedes estar solo. Siempre les digo, si ves un árbol allá afuera, ¿dirías que estás solo? No, porque está conectado con toda la naturaleza. La soledad es una ilusión del ego. La solitud son los espacios que yo me doy para proveerme de todo lo que necesito por responsabilidad personal y fomentar mi autoestima, mi autocuidado. El observarme, consentirme, proveerme. Y los invito a ver Los alimentos de la autoestima, que es un video muy interesante sobre autoestima que está en el canal de YouTube. Véanlo, porque pues esto ayuda mucho a desmontar el ego. Me comparo con otros, ¿no? Cuando cada ser tiene un ritmo diferente. Y entonces si me comparo con los demás, que aparte somos únicos e irrepetibles en esta energía, frecuencia, vibración, información, inclusive físicamente, tenemos diferentes ritmos, entonces compararte con otros te desequilibra y te caes, como cuando estás en una postura de yoga y volteas a ver al otro, te caes, y así pasa en la vida. Entonces compararte con otros pues es realmente una pérdida de tiempo. Entonces el ego piensa también que si a ti te va bien, a mí me va mal, y eso es una ilusión. Si tú elevas tu frecuencia vibratoria, me la elevas a mí, entonces vamos subiendo ambos. Si a ti te va mal y bajas tu frecuencia vibratoria, me la baja a mí, ¿no? Entonces pensamos que es como un sube y baja. Si yo subo, para que yo suba, el otro tiene que bajar. No es así. Si yo subo, el otro sube. Y si el otro sube, yo subo. Así funciona. El último diálogo del ego, que es la vida es una competencia que hay que ganar, cuando realmente también tenemos cada quien nuestros propios ritmos, y si competimos con el otro me sobreexijo. Entonces la competencia realmente es ir más allá de mis propios límites para ir evolucionando, pero no tengo nada que ver con el otro y los ritmos de los demás. Entonces, el último, solo a mí me pasa.
Entonces esto me pone en la postura de víctima, solo a mí me pasan estas cosas, eso piensa el ego, cuando por ley del ritmo todos tenemos momentos de dolor y momentos de felicidad, todos estamos sometidos a esta ley del ritmo, todos tenemos cambios, entonces si yo pienso que solo a mí me pasan las cosas, me pone en la postura de víctima y me desempodera. Por eso les digo que víctima tiene B de verdugo. Te puede llegar a matar, o sea, te puedes llegar a suicidar por pensar que solo a ti te pasan esas cosas. Entonces, necesitamos empoderarnos y la manera de empoderarnos es fortalecer nuestra autoestima y desmontar el ego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que aceptar que tengo un ego, porque eso es lo más difícil. Digo, no es cierto, eso le pasa a los demás, a mí no. Y me confronta mucho aceptar que tengo estas conductas, estas creencias limitantes, estas emociones del pasado que bajan mi frecuencia vibratoria, estas conductas que no me gustan, que me traen consecuencias negativas. Hay que aceptar el ego. Después hay que identificar cuáles son estas conductas, cuáles son estas creencias, cuáles son estas máscaras que me estoy poniendo y me están pesando, que es el tercero. Ver qué máscaras tengo, qué subpersonalidades me he puesto que realmente me limitan o me sobreexigen. Y dejar de identificarte con esos roles, consciente de que todo cambia, nada es para siempre y nada me pertenece. Y por último, lo que hay que hacer es tomar psicoterapia, porque realmente todo este proceso pues no es tan sencillo y la función del psicoterapeuta es precisamente reprogramar estas creencias, sanar estas heridas, desmontar este ego y que empieces a ser tú y dejar de exigirte para cumplir expectativas de los demás y que puedas utilizar estas máscaras a voluntad en tu experiencia terrena y que dejes de sobreidentificarte con esos roles, que dejes de juzgarte de esa manera, de ponerte en esta postura del juez o en esta postura de la víctima. Todo eso hace la psicoterapia. Por eso es tan importante que todos nos sometamos a este proceso de sanación mental, porque todos tenemos esta misión, desmontar este ego, sanar estas heridas, reprogramar esas creencias. Entonces, no los locos van a la psicoterapia y a lo mejor, o sea, porque así pensamos, pero realmente son los que se hacen responsables de su propia vida y de este proceso. De las personas que quieren conquistarse a sí mismos y vivir en plenitud y evolucionar. Entonces realmente un psicoterapeuta es como un agente evolutivo y todos necesitamos en algún momento de nuestra vida este proceso. Y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes con psicoterapia online o con el terapeuta de su confianza, pero si estás interesada en esto, si estás viendo este video, es porque estás interesado en el proceso de reconexión interior, de desarrollar tu inteligencia espiritual, que es conectarte con tu conciencia, con tu ser y que tome las riendas de tu vida y que tu mente no te dirija a ti, sino tú aprendas a dirigir este maravilloso robot que nos dieron para experimentar la vida, que es maravillosa. Sé que es un tema complejo, les recomiendo un video muy bueno que se llama Las 1000 máscaras del ego, de Edgar Tolle, muy bueno. Vean el video de ¿Qué es la sombra? En el canal de YouTube, muy, muy interesante. Y bueno, vamos, esto es un camino que estamos todos trabajando con este ego. Y es cíclico, ¿no? Inclusive los maestros, de repente llega el ego y hay que estarlo trabajando durante toda tu vida, pero de manera más consciente. El chiste es darse cuenta, porque este robot lo vas a tener durante toda tu vida, tu mente. Entonces hay que darse cuenta cuando quiere tomar las riendas. Y es un proceso que vas a estar todo el tiempo haciendo, pero si desarrollas la habilidad de hacerte consciente de tus emociones, de tus creencias o de tus procesos mentales, entonces es mucho más fácil. También les recomiendo la meditación para entrar a la quietud y la atención plena, que está en el canal de YouTube. Y recuerden que la mejor técnica para liberarse del ego es la meditación. Por eso está el reto de meditación de 21 días. También se lo recomiendo mucho en el canal de YouTube. O puedes tener otras técnicas de meditación, pero la meditación es la técnica por excelencia para también desmontar el ego. Muy bien, gracias por estar el día de hoy aquí conmigo.
y les mando un abrazo enorme y que tengan una excelente tarde. Bendiciones a todos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz.